Pero si algo deberían aprender de los últimos resultados es que definitivamente la prensa, a pesar de ser nacional, a pesar de ser hegemónica y de tener esta proyección, no terminaron convenciendo a la gente. Acuérdate, Mauro, el tema de la consulta popular de Guillermo Lasso, es decir, fue una victoria, por decirlo de alguna manera, de quienes sin necesidad de ir a estos medios se empujó, y la gente hizo conciencia, ¿no? Hay un fenómeno ahí comunicacional, Mauro, que alguien debe analizarlo. ¿Crees tú que alguien debe investigarlo o seguimos ahí centrados en nuestras burbujas? No, yo creo que el resultado de la consulta popular es un buen precedente, tal como tú también lo planteas, porque al final del día, la labor, el trabajo, que de una o de otra manera, y lo digo modestamente, desempeñamos con actores como tú y con otros, digamos, medios de comunicación alternativos, personas que hacían opinión pública y los Sí. criterios que también en lo personal modestamente trataba de transmitir, me parece que al final del día se lograron posicionar, entre otras cuestiones, justamente porque ahora ya no solo se puede depender de esos medios hegemónicos, sino que también las redes sociales ha permitido Así construir es. esta especie de sujeto en red donde el contenido, los productos audiovisuales, comunicacionales se transmiten de forma mucho más ágil, mucho más rápida. Podría darse un efecto similar Uh -huh. esta vez y me parece que también existen plataformas que a veces no son del todo analizadas o estudiadas. Es decir, me parece que aún existe esta especie de castillo de marfil donde los medios de comunicación hegemónicos, si bien siguen siendo los más influyentes, eso yo creo que es O sea, así, por el tema pero nacional, ¿no? exacto, por la cobertura, porque además no solo tienen, digamos, el brazo o la palanca mediática de la televisión nacional, por poner un caso, sino que al mismo tiempo tienen sus cuentas oficiales en redes sociales. Ah, ok. Tienen su cuenta de Twitter, su cuenta de Facebook, su cuenta de TikTok, su cuenta de Instagram, y en cada cuenta igual, a veces tienen cientos de miles y a veces hasta millones de seguidores. Ok. Entonces eso les permite amplificar también en los medios digitales los mismos relatos y narrativas que lo difunden en la vía tradicional. Pero eso no quita que existen otros canales distintos en términos ideológicos, en línea editorial, más plurales, yo diría que incluso más democráticos, que han logrado ir erosionando ese control hegemónico y como tú decías, pues creo que el tema de la consulta popular también fue clave. Lo que sí hay que tomar en cuenta, cierro con esto, es que ahora no se trata de una consulta popular donde había sí versus no. Quienes estaban por el sí, quienes estábamos por el no, sino que ahora, digamos, es un escenario más disperso con distintas opciones políticas y eso hace que se fragmente más el voto. No es un juego de suma cero, sí versus no, dos opciones, sino que ahora estamos hablando de 8 binomios presidenciales. Claro, ya totalmente inscritos. Hablando de consultas, Mauro, ¿qué va a pasar con la consulta del Choco Andino y del Yasuní? ¿Cuál es tu pensamiento ahí, tu criterio sobre este asunto? Otra cosita para aclarar el panorama, ¿va a ser a nivel nacional la pregunta o creo que es en un sector nomás, ¿no? Exactamente. A ver, lo del Yasuní es a nivel nacional, la Ok. otra es únicamente acá en Pichincha, me parece, si es que no estoy equivocado, pero la del Yasuní es a nivel nacional. Lo que sí hay que tener claro que aún no existen datos respecto de la posición de la gente sobre el tema del Yasuní, por ejemplo. Ajá, Pero esto es desafortunado. mera intuición mía, tal vez me equivoco. Mi intuición, mi instinto me dice que probablemente la mayoría de gente se sume a respaldar y apoyar el tema de mantener el petróleo bajo tierra en el Yasuní. No, Yo creo que estas causas ecologistas se han expandido bastante, principalmente entre los sectores más jóvenes. Hoy le escuchaba precisamente al Pichi Pérez, quien es dueño de la empresa de investigación pública Clima Social, y él decía, por ejemplo, que en el año 2016, que me parece fue el auge sobre todo de esta ola ecológica que la lideraron en su momento los Yasunidos, en ese momento tuvo bastante apoyo. Probablemente, digo probablemente porque aún no existen datos al respecto, eso se mantenga. Mi intuición me dice que es probable que sea así, pero repito, sería bueno ver datos para poder cerciorarse y no especular.